Bienvenidos sean todos a un nuevo video en el canal. En este nuevo video vamos a continuar con lo que es la programación lineal, más específicamente con el análisis de sensibilidad correspondiente a la materia de investigación de operaciones. Si este contenido te es útil, agradecería que te suscribieras y le dieras like al video. El análisis de sensibilidad es una técnica que evalúa cómo cambia la solución óptima cuando cambia en forma discreta o continua. En este video vamos a ver el caso discreto de, por ejemplo, la disponibilidad de los recursos. El vector B que tenemos en nuestro modelo de programación lineal que tenemos aquí se llama vector de disponibilidad de los recursos. Por ejemplo, tenemos aquí este modelo de programación lineal, es un problema de maximización, el cual tiene dos restricciones menor o igual. Entonces, nuestro vector B de disponibilidad de recursos para este ejemplo es 10 y 9. Es decir, la primera restricción tiene como disponibilidad de recursos 10 y la segunda 9. ¿Qué pasaría si cambian estos valores? Por ejemplo, 11 y 10, 12 y 11, 13 y 11. Puede cambiar los dos o uno solamente, luego 14, 15, digamos, 16, 17, 18, así. Y nos preguntamos si la solución óptima va a ser, sigue siendo óptima o necesitamos hacer algún cambio. Pero no solamente el cambio ocurre en la disponibilidad de recursos, también en los precios, si es un problema de maximización, o en los costos, si es un problema de minimización, unitarios C sub i. El vector C de precios o costos unitarios son estos dos valores que tenemos aquí, ¿no? De manera general lo notamos como el vector C. Para nuestro ejemplo, entonces los precios unitarios serían 2 y 5 para el producto 1 y para el producto 2 respectivamente. ¿Qué pasaría si alguno de esos dos o los dos cambian? Por ejemplo, a 3 y 6, a 4 y 7, 5 y 8, 6 y 9, 7 y 9, 8 y 9 o 9 y 9, ¿no? También puede existir cambio en lo que son los coeficientes tecnológicos. ¿Cuáles son los coeficientes tecnológicos? Pues son los elementos que contiene a la matriz A. La matriz A tiene, en nuestro ejemplo, como elementos estos cuatro valores, que serían 3, 2, 7 y menos 4. ¿Qué pasaría si el elemento A11, que sería este valor, cambia, por ejemplo, a 3,5, no siempre a valores enteros, puede ser a valores decimales, o a 3,8 o a 4? Entonces la pregunta es la misma, ¿no? ¿La solución va a seguir siendo óptima o se necesita hacer algún cambio respectivo? También existen cambios en lo que es el número de actividades. En nuestro ejemplo tenemos dos variables de decisión. Por tanto, nuestro vector de actividades serían x1 y x2, dos variables de decisión. Pero ¿qué pasaría si quisiésemos aumentar una nueva variable de decisión, digamos x3, del cual conocemos su precio unitario y sus coeficientes tecnológicos? Entonces, tenemos ahora tres variables de decisión. También, por último, puede existir un cambio en el número de restricciones. En nuestro ejemplo tenemos dos restricciones, ¿ya? ¿Qué tal si queremos aumentar más restricciones, ya sean del tipo menor igual, mayor igual o igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero aumentar esta nueva restricción? El cual es 0,10 por x1 más 0,05 por x2 menor o igual a 8. Esta restricción, por ejemplo, puede representar el tiempo en horas disponible para producir el producto 1 y el producto 2. Digamos 8 horas al día. Y de esas 8 horas yo tengo 0,10 horas, es decir, 10 minutos necesarios para producir el producto 1 y 5 minutos para producir el producto 2, ¿no? Entonces la pregunta en cualquiera de estos 5 casos es la misma. ¿La solución sigue siendo óptima? ¿Necesitamos hacer alguna modificación? Entonces para ello el análisis de sensibilidad nos explica lo siguiente. La ventaja del análisis de sensibilidad es que no requerimos volver a resolver el nuevo problema desde el principio, sino que partimos de la solución óptima del problema original, haciendo algunos cambios pequeños
para obtener la solución óptima del nuevo problema. Esa es la ventaja del análisis de sensibilidad. Vamos a ver ahora cada caso de los 5 que hemos presentado, y para ir al minuto exacto del caso que tú estás buscando, va a estar en la descripción el minuto exacto del caso que tú estás buscando. Entonces vamos, el cambio en la disponibilidad de recursos B, el primer caso, tenemos lo siguiente: este es nuestro problema original, y cuando incrementamos o decrementamos el valor de nuestro vector de disponibilidad de recursos, un valor delta B, tenemos un nuevo problema, que es similar al problema original, con la única diferencia que estamos aumentando más delta sub B. Entonces partimos de la solución óptima del problema original, determinamos si el nuevo vector solución es factible. Si lo es, entonces es la solución óptima de nuestro nuevo problema. Pero si no es factible, entonces utilizamos dual simplex o también el método simplex para establecer la optimalidad. Para ver este caso vamos a tomar este ejemplo. Tenemos un problema de maximización, el cual tiene 3 restricciones menor o igual. Identificamos primeramente el vector solución, de disponibilidad de recursos. El vector de disponibilidad de recursos está compuesto por estos 3 valores, 15, 20 y 16. Ahora resolvemos este problema que tenemos aquí por simplex, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Lo que hacemos es llevar el modelo de programación lineal a su forma estándar. Como son restricciones menor o igual, aumentamos variables de holgura por cada restricción. Luego llevamos a su forma simplex tabular. Luego despejamos la tabla en este caso está despejada. Comenzamos con las iteraciones. La primera iteración es esta. Vemos que el valor más negativo se encuentra en la columna x2 y la variable saliente pues va a ser s5, ¿no? Hacemos las operaciones como se ha explicado en el método simplex. Necesitamos hacer una nueva iteración y una nueva iteración para poder llegar a la solución óptima. Todos esos pasos están resumidos en videos anteriores. La idea es que esta es la solución óptima del problema original. Ahora, ¿qué pasaría si le aumentamos el siguiente incremento a nuestro vector de disponibilidad de recursos? Va a ser menos 1, menos 10 y 0. ¿Qué pasaría? Tendríamos que nuestro nuevo vector de disponibilidad de recursos va a ser B más delta B. Entonces sumamos esos dos vectores. 15 menos 1, 14. 20 menos 10, 10. 16 más 0, 0. Quedándonos nuestro nuevo problema de esta manera. Es el mismo problema original, solo que nuestro vector de disponibilidad de recursos ha cambiado de 15 unidades en la primera restricción a solamente 14, de 20 unidades a solamente 10 y de 16 no se ha cambiado. Entonces, este nuevo problema no es necesario resolver desde el principio. Aplicando el análisis de sensibilidad, partimos del problema original para poder encontrar la solución óptima del nuevo problema. Esta es la tabla óptima del problema original, como lo hemos mostrado anteriormente. Lo que vamos a hacer es unas pequeñas modificaciones para obtener la solución óptima del nuevo problema. Primeramente, hay que aclarar que para obtener estos valores que tenemos aquí en el lado derecho, 2 quintos, 17 quintos, 11 quintos, se obtiene de la siguiente manera. X sub b, el vector de las variables que están en la base, en este caso x1, x2 y x3, es igual a la matriz inversa de B. La matriz inversa de B son estos 9 elementos que tenemos aquí. Son generalmente los valores que tenemos debajo de las variables artificiales que hemos añadido. Por B, el vector de disponibilidad de recursos. En el caso del problema original era 15, 20 y 16. Haciendo esta multiplicación de dos matrices, tenemos este nuevo vector, ¿no? 2 quintos, 17 quintos, 11 quintos, que son justamente estos valores que tenemos aquí. Entonces, de esa manera podemos obtener los valores que tenemos aquí.
Explicado eso, ahora sí trabajemos con el nuevo vector de disponibilidad de recursos que teníamos, que en este caso es 14, 10 y 16, ¿verdad? Antes de ello hay que aclarar que este vector es positivo, es mayor o igual a cero, ya que si nos fijamos todos los elementos son valores positivos. Eso simplemente como aclaración. Ahora sí, con el nuevo vector de disponibilidad de recursos 14, 10 y 16, realizamos el mismo procedimiento, multiplicamos estas dos matrices y obtenemos estos tres nuevos valores. Estos tres valores los vamos a anotar aquí en el lado derecho. Lo vamos a anotar ahí justamente. Y además recordemos es un vector positivo, ¿no? Como justamente estaba mostrado en la anterior diapositiva, es mayor o igual a cero. Ahora necesitamos calcular el valor de la función objetivo. Para calcular el valor de la función objetivo no es más que multiplicar el vector de precios unitarios por las variables de decisión. X1 vale 24 sobre 55 avos, X2 vale 64 sobre 65 avos y X3 vale 182 sobre 55 avos. Multiplicando estos dos vectores nos queda que el valor de la función objetivo es de 5044 onceavos. Lo anotamos y entonces hemos obtenido la solución óptima del nuevo problema, simplemente haciendo esa pequeña variación en la tabla de la solución óptima del problema original. Vamos a hacer un nuevo cambio. Ahora, ¿qué pasaría si vamos a hacer el siguiente cambio que tenemos aquí? Menos 5, 0 y menos 8. Entonces, nuestro nuevo vector de disponibilidad de recursos será 15 menos 5, 10, 20 más 0, 20, 16 menos 8, 8. Quedándonos así este nuevo problema. Ahora, de las 15 unidades que teníamos en la primera restricción, solamente tenemos 10. En la segunda no hemos tocado nada. En la tercera lo hemos rebajado a la mitad, ¿no? De 16 a 8. Y nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Como ya hemos explicado cómo se obtiene estos tres valores, pues vamos directamente a aplicarlo. Entonces, la matriz inversa de B, repetimos, son estos 9 valores que tenemos aquí. Generalmente están en las columnas donde hemos añadido las variables de holgura. Y ese es nuestro nuevo vector de disponibilidad de recursos, 10, 20 y 8. Haciendo esa multiplicación obtenemos estos tres valores de aquí. Entonces, sustituimos esos tres valores de cuenta de estos. Además, recalcamos que este vector es negativo, ya que tiene un valor que es negativo, entonces es menor a 0. De todas maneras, lo añadimos ahí, justamente con el valor negativo. Ahora nos fijamos que como tenemos aquí un valor negativo, esta no es nuestra solución óptima. Entonces, es necesario aplicar el método dual simplex. Ahora, el método dual simplex es muy similar al método simplex, solo que comienza del final. No sé si esa parte lo podemos explicar de manera más simple. Según simplex, en la ecuación 0, todos los elementos que tenemos aquí tienen que ser mayores o iguales a 0. En este caso sí cumple aquello, ¿no? Entonces, como cumple aquello, la solución tendría que ser óptima. Pero si nos fijamos en el lado derecho, no todos los valores que tenemos aquí son positivos. Tenemos un valor negativo. Por tanto, esta solución es óptima, pero no factible. Para ello, entonces, cuando tenemos aquí valores negativos, es necesario aplicar el método dual simplex. El método dual simplex va a partir de la variable saliente y luego va a ir a la variable entrante. Lo que simplex lo hace al revés. Comienza de la variable entrante para luego identificar la variable saliente. Entonces, como mencionamos, en la tabla tenemos optimalidad, pero no factibilidad. Con el método dual simplex comenzaremos haciendo factible primeramente la solución y después lo vamos a hacer que sea óptima. Entonces, para el método dual simplex lo que vamos a hacer es
identificar primeramente la variable saliente. ¿Cómo identificamos la variable saliente? De los valores negativos que tenemos aquí en el lado derecho, identificamos cuál es el más negativo. En este caso el más negativo es solamente este, solamente tenemos este. Entonces este es nuestra variable saliente. Ahora, para identificar la variable entrante, tenemos que considerar todos los elementos, ¿ya?, que son negativos en esa fila que hemos identificado. En este caso, estos dos de aquí son los valores negativos. Entonces vamos a considerar a esas dos columnas para lo que es la siguiente prueba. Es similar a la prueba del cociente mínimo del método simplex, solo que se desarrolla de la siguiente manera. Tomamos el elemento de la ecuación 0, es decir, 98 onceavos, y lo dividimos entre menos 1 sobre 55, como se muestra aquí. Y eso lo escribimos en valor absoluto. Lo mismo en aquí. Tomamos 148 onceavos y lo dividimos entre menos 6 sobre 55, todo en valor absoluto. De esos valores que teníamos, obtenemos el mínimo. El mínimo, si comparamos estos dos valores, es 123,33, que corresponde a esta columna que tenemos aquí. Entonces, esa es nuestra variable entrante. Una vez identificado la variable saliente y la variable entrante, el procedimiento es similar a simplex. Nuestro elemento pivote, que sería este, lo convertimos a 1 mediante operaciones entre filas, y una vez que nuestro elemento pivote es 1, comenzamos a hacer 0 por encima y por debajo de ese elemento, haciendo nuevamente operaciones entre filas, como se ha explicado en los videos del método simplex. Tercio. Nos fijamos si esta solución factible es óptima. Pues nos fijamos que sí es óptima, ya que estos elementos que tenemos aquí, 0, 0, 370 tercios, 20 tercios, 0 y 145 tercios, son todos mayores o iguales a 0. Entonces esta solución es óptima. Por tanto, hemos llegado a la solución óptima de nuestro nuevo problema. Vemos entonces, en este caso, que a diferencia del anterior, que directamente hemos obtenido la solución óptima, en este caso ha sido necesario realizar una iteración por el método dual simplex. Eso sucede siempre y cuando el vector solución tiene algunos elementos o todos valores negativos. Vamos a hacer una comparación del impacto de variación en el vector B de disponibilidad de recursos. Es decir, aquí tenemos nuestro problema original, aquí tenemos el nuevo problema 1, en el cual hemos reducido, si nos fijamos, de 15 a 14, de 20 a 16, a 10 y de 16 lo hemos mantenido. Y en el nuevo problema 2 hemos reducido de 15 a 10, de 20 no lo hemos reducido y de 16 a 8. Y comparamos lo que es el valor de la función objetivo en los tres casos. En el primer caso vemos que tenemos el mayor valor, 602. En el segundo caso hemos disminuido a 458,54 y en el tercer caso hemos incrementado a 597,51. Y si nos fijamos, la variación de esto se debe también a la cantidad de producto 1, 2 y 3 que vamos a producir. En el problema original tenemos que producir 0,40 veces el producto 1, 3,40 veces el producto 2 y 2,20 veces el producto 3, considerando que el producto se puede medir, ¿no?, en valores decimales, ¿no?, en valores enteros. El modelo 2, ¿no?, el nuevo problema 1, si nos fijamos, existe una variación de 3,40 a 1,16 en el producto 2 y de 2,20 a 3,31 en el producto 3. Y en el nuevo problema 2, el producto 2 se incrementa de 3,40 a 3,67 y en el producto 3 se reduce de 2,20 a 0,33. Entonces, podemos hacer un análisis y ver cuál es el escenario posible en el que nos conviene, ¿no?, qué cantidad
de cada producto a producir y cuál es el valor esperado que vamos a obtener. Ahora, esto de la disponibilidad de recursos se puede deber a diversos factores. El hecho de que cambie, por ejemplo, de 15 a 10, de 16 a 8 o de 20 a 10. Puede ser, por ejemplo, tiempos de producción, presupuesto disponible, capacidad de almacenamiento, disponibilidad de mano de obra, entre otros. Ahora vamos a ver el cambio en los precios unitarios. Este es nuestro problema original y nuestro nuevo problema va a ser este, en donde vamos a incrementarlo por un delta sub c a nuestro vector de precios unitarios. Entonces, de igual manera, se parte de la solución óptima del problema original, determinamos si ese nuevo vector solución es factible. Si lo es, entonces también es solución óptima de nuestro nuevo problema. En caso de que no, utilizamos el método simplex o también el dual simplex, ¿no?, si es necesario, para establecer la optimalidad. Tomamos como ejemplo el mismo ejemplo que hemos tomado para el caso del vector B de disponibilidad de recursos, es el mismo modelo. En este caso el vector de precios unitarios tiene como elementos 75, 110 y 90, que serían los precios unitarios de los productos 1, 2 y 3 respectivamente. La solución óptima de este problema ya la hemos mostrado anteriormente, es esta. ¿Qué pasaría ahora si hacemos un incremento en el precio unitario del primer producto? Es decir, el producto vale 75 por cada unidad, pero con este incremento ahora va a valer 80 por cada unidad. Entonces nuestro nuevo problema nos quedaría de esta manera. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Comenzamos de la tabla óptima de nuestro problema original. Esta es la tabla óptima, en donde, si nos fijamos, hemos quitado este valor de x1 para poder obtener el nuevo valor que debemos poner ahí. ¿Cómo ponemos ese nuevo valor? El nuevo valor que va a estar ahí, que es z sub 1 menos c sub 1 más delta c sub 1, va a ser igual a c sub b por b menos 1 por a sub 1 menos c sub 1 más delta c sub 1. Esto pareciera un poco complicado, pero realmente es sencillo. C sub b, que es nuestro vector de precios unitarios, por b menos 1, que recordemos son estos 9 valores, por a sub 1, que es el vector de los coeficientes tecnológicos, ¿no?, de la primera columna de la matriz A, menos C sub 1 más delta C sub 1, que es el vector de precios unitarios nuevo que tenemos. Entonces, como les dije, es sencillo. C sub b por b a la menos 1 es prácticamente este vector que tenemos aquí. Estos valores han salido de aquí, de estos tres valores que tenemos. Luego, a sub 1, ¿de dónde sale? El 4, 2, 1. Si nos fijamos, son los coeficientes tecnológicos de la primera columna de nuestro nuevo problema. Entonces volvemos y si nos fijamos aquí tenemos 4, 2, 1. Ese es nuestro vector a sub 1. Y luego 80, que sería el nuevo precio unitario del producto 1. Haciendo esas operaciones, ¿ya?, tenemos que el valor que vamos a poner aquí es menos 5. 75 menos 80 menos 5. Lo anotamos. Y nuestra tabla nos quedaría de esta manera. Según el método simplex, todos estos valores que tenemos aquí tienen que ser mayores o iguales a 0. Como no cumple esa condición por este valor que hemos añadido, menos 5, tenemos que hacer una iteración para poder obtener la solución óptima de nuestro nuevo problema. Entonces hacemos esa operación. La operación es 5 veces la ecuación 1 más la ecuación 0, de tal manera que 5 menos 5 nos da 0, ¿no?, como está anotado aquí. Esa operación se realiza para toda la ecuación 0. Ahora, nuevamente verificamos si existe optimalidad. Todos los valores que tenemos aquí son mayores o iguales a 0. Entonces, la tabla está despejada primeramente
y también la solución básica factible que tenemos es óptima. Entonces vemos que con esa simple operación entre filas hemos obtenido la solución óptima, sin necesidad de volver a empezar desde cero. Y esa sería la solución óptima de nuestro nuevo problema. Vamos a hacer ahora el siguiente cambio en los precios unitarios. Ahora no solamente en el producto 1, sino en los tres productos. En vez de incrementar el precio, ahora vamos a reducir los precios unitarios de los tres productos. Del primero lo vamos a reducir en 5 unidades, del segundo en 10 y del tercero en 3. Entonces nuestro nuevo vector de precios unitarios sería este, ¿no? 75 menos 5, 70. 110 menos 10, 100. Y 90 menos 3, 87. Quedándonos así nuestro nuevo problema. Entonces nuevamente partimos de la tabla óptima del problema original. Estamos dejando estas tres celdas en blanco porque vamos a cambiar los valores. Aquí inicialmente teníamos 0, 0, 0, pero ahora los valores van a ser diferentes. Calculamos entonces como hemos hecho, ¿no? Z sub 1 menos C sub 1 más delta C sub 1 va a ser igual a todo esto. Todo esto ya hemos explicado cómo se obtiene. C sub B por B a la menos 1 es este vector. Estos tres números que tenemos aquí son prácticamente estos tres que tenemos aquí. Luego A sub 1 es el vector columna de los coeficientes tecnológicos que tenemos en nuestro modelo que ya hemos mostrado, menos 70, que es el nuevo precio unitario del primer producto. Haciendo esas operaciones, ¿no? Este vector por este vector obtenemos 75 y 75 menos 70 nos da 5. Entonces anotamos ese 5 en este casillero. Ahora para el siguiente valor es de manera similar. Ahora es z sub 2 menos c sub 2 más delta c sub 2. De igual manera, esos tres valores vienen de aquí. A sub 2 ahora va a ser el vector columna de los coeficientes tecnológicos para el producto número 2, ¿ya? Que en este caso es 2, 5 y 2. Y 100 es el nuevo precio unitario del producto 2. Hacemos esas operaciones y nos queda 110 menos 100 sería igual a 10. Entonces anotamos también ese valor, 10. Por último, para el tercero hacemos de la misma manera. Z sub 3 menos C sub 3 más delta sub 3. Nuevamente, estos tres valores son de aquí, multiplicado por el vector columna A sub 3, ¿no? Que serían los coeficientes tecnológicos del producto 3, menos 87, que es el nuevo precio unitario del producto 3. Haciendo esas operaciones nos queda 90 menos 87, y eso sería 3. Y también lo anotamos. Ahora nos fijamos si existe optimalidad. Los valores que tenemos en la ecuación 0 tienen que ser mayores o iguales a 0. Todos son mayores a 0, entonces la solución que tenemos aquí es óptima. La tabla también está despejada, valga recalcar. Hay que hacer esa operación, no nos olvidemos. Aquí tenemos 5, 10 y 3. Debemos convertir estos tres valores a 0. ¿Y cómo podemos hacer aquello? Multiplicando por menos 5 a la ecuación 1 y sumándole la ecuación 0, menos 5 más 5 nos da 0. Luego, para este otro valor, la ecuación 2 con la ecuación 0, menos 10 veces la ecuación 2 más la ecuación 0, menos 10 más 10 es 0, y la ecuación 3 sería menos 3 veces la ecuación 3 más la ecuación 0, menos 3 más 3, 0. Esas tres operaciones se realizan para toda esta nueva ecuación, quedándonos de esta manera. Vemos si existe optimalidad, sí existe, ya que todos estos valores que tenemos aquí son mayores o iguales a 0. Por tanto, la tabla está despejada, como podemos ver, y la solución también es óptima. Entonces, esta es la solución óptima para nuestro nuevo problema que teníamos al reducir los precios unitarios de los tres productos. De igual manera, hacemos una comparación del impacto en la variación de los precios unitarios.
Este es nuestro problema original. Ese es el nuevo problema 1 y el nuevo problema 2. En el nuevo problema 1 hemos incrementado el precio unitario del primer producto de 75 a 80. Y vemos en este caso que la función de utilidad, ¿no?, nuestra función de objetivo, se ha incrementado en 2 unidades. Ahora, ¿qué pasaría si reducimos los precios unitarios de los 3 productos como hemos hecho en el nuevo problema 2, de 75 a 70, de 110 a 100 y de 90 a 87? Vemos que la función de utilidad ha reducido considerablemente. Y además, si nos fijamos, en los 3 casos, en los 3 modelos, la cantidad a producir de los 3 productos es el mismo, pero la función de utilidad es diferente. Y esto tiene sentido, ya que si incrementamos el precio unitario de un producto o de varios, la función de utilidad va a incrementar. Pero si reducimos el precio unitario de un producto o de todos, la función de utilidad va a reducir. Ahora, el cambio en los precios unitarios se puede deber a varios factores. Por ejemplo, el aumento en el costo de producción, ya sea de uno o de varios productos, el incremento en la demanda también, la mejora en la calidad del producto o muchas veces por la inflación. Ahora vamos a ver el cambio en los coeficientes tecnológicos, ¿no? Si el cambio discreto, estamos viendo el caso discreto, de uno o varios coeficientes tecnológicos son asociados a variables no básicas, entonces se puede partir de la solución óptima del problema original. Pero si no, si el cambio de los coeficientes tecnológicos sucede en variables que están en la base, se recomienda resolver el nuevo problema desde el principio. Para ello vamos a tomar este ejemplo. Este es otro modelo de programación lineal de un caso de maximización en donde tenemos solamente dos restricciones, menor o igual, y identificamos cuál es la matriz A de los coeficientes tecnológicos. En este caso es el siguiente. La matriz A de coeficientes tecnológicos tiene como elementos 2, 2, 2, 3, 6 y 3. ¿Qué son estos coeficientes que acompañan a nuestras variables de decisión en las restricciones? Entonces, la solución óptima de este problema es esta, ¿no? Nos estamos saltando el paso del método simplex para simplemente mostrar la solución óptima y ver realmente cuál es el cambio en los coeficientes tecnológicos. Entonces, como la solución óptima de este problema es z igual a 260, ¿no?, unidades monetarias, x1 prácticamente 0, no hay que producir, x2 tampoco, y x3 hay que producir 65 entre 2, es decir, 32,5 unidades. Como este problema es uno de los problemas que hemos visto en videos anteriores, en el cual las cantidades a producir tienen que ser valores enteros, de 32,5 lo vamos a expresar simplemente en 32 unidades. Entonces, nuestro problema original que tenemos aquí tiene como vectores columnas A1, 2, 3 y vector columna 2, 2, 6, que serían estos valores que tenemos aquí, 2, 3, 2, 6. Estos dos vectores columnas, ¿ya?, pertenecen a variables que no están en la base, ¿ya? Y el vector A sub 3, que sería 2, 3, es un vector columna que sí pertenece a una variable que está en la base. Ahora, ¿cómo podemos saber qué variable está en la base y cuál no está en la base? Si nos fijamos en la solución óptima, x3 tiene un valor diferente de 0, en este caso de 32. Entonces significa que esta variable está en la base, mientras que x1 y x2 son iguales a 0, por tanto no están en la base. Entonces, donde sí podemos aplicar el análisis de sensibilidad es cuando se cambia algunos valores en el vector A1 o en el vector A2, es decir, en estos 4 valores. Si existe un cambio
en el vector A3, es decir, en 2 o en 3, debemos resolver el nuevo problema desde el principio. Pero si el cambio ocurre aquí, entonces podemos partir de la solución óptima del problema original. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría si ahora hacemos el siguiente cambio? Del vector columna A1, 2, 3, lo cambiamos ahora a 1, 1. Es decir, de 2 lo estamos cambiando a 1 y de 3 lo estamos cambiando a 1. Y el vector columna A2 cambia de 2 a 3 y el 6 se mantiene. Entonces nuestro nuevo problema nos queda de esta manera. Comenzamos de la tabla óptima del problema original. Si nos fijamos, y como les mostré anteriormente, x3 sí está en la base. O sea, sí es un vector que está en la base. Entonces su valor es 65 medios. Luego x1 y x2 no están en la base. Por eso es que valen 0. Sino que está en este caso s sub 5, que vale 25 medios. De esa manera podemos identificar qué variables están en la base y cuáles no están en la base. Ahora, lo hemos quitado estos dos valores porque son justamente esos dos valores los que van a cambiar. Y van a cambiar de la siguiente manera. Justamente como lo hemos hecho en el vector de precios unitarios, vamos a hacer lo siguiente. Z sub 1 menos C sub 1 va a ser igual a C sub B por la matriz inversa de B por A sub 1 barra menos C sub 1. Entonces, ¿cómo obtenemos este valor? C sub B por B a la menos 1, recordemos, son estos valores que tenemos aquí, que son los que están en la ecuación 0 y que corresponden a las variables de holgura. A sub 1 barra es nuestro nuevo vector de coeficientes tecnológicos de la primera columna, ¿no? 1, 1. Y C sub 1 es el precio unitario del primer producto. Haciendo esas operaciones obtenemos aquí 4 menos 5 menos 1, que es un valor negativo. Y de igual manera vamos a calcular para esta otra celda. Z sub 2 menos C sub 2 barra va a ser igual a C sub B por B a la menos 1, que sería estos mismos dos valores, por el nuevo vector columna A sub 2, que es 3 y 6, menos el precio unitario del producto 2. Haciendo esas operaciones nos queda 12 menos 2, el cual sería igual a 10, un valor positivo. Entonces, primeramente anotamos este valor positivo 10 en esta celda, y para el otro valor, que es menos 1, también lo vamos a anotar, pero va a cambiar lo que serían estos dos valores que tenemos aquí, por ser este valor negativo. ¿Ya? Para obtener estos dos nuevos valores, hacemos esta operación. Y sub 1, ¿no? Que sería la primera columna que tenemos aquí, y sub 1, va a ser igual a b menos 1, que serían estos cuatro valores de aquí, por a sub 1 barra, que es el vector columna que justamente tenemos aquí. Entonces, haciendo esas operaciones, tenemos que estos dos nuevos valores van a ser cambiados por un medio y menos un medio. Hacemos ese cambio. Anotamos menos 1, que es justamente lo que hemos obtenido aquí, y un medio menos un medio es este vector columna que tenemos aquí. Ahora sí, nos fijamos si cumple lo que es que la tabla esté despejada. La tabla está despejada, ya que aquí tenemos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces la tabla está despejada. Vemos si cumple la prueba de optimalidad. En este caso tenemos un valor que es negativo, entonces no cumple la prueba de optimalidad, para lo cual tenemos que hacer una iteración aplicando el método simplex. Hacemos esa iteración por el método simplex, como hemos visto en los videos anteriores. Seleccionamos el valor más negativo, en este caso solamente tenemos este, y esta va a ser nuestra variable entrante. Para la variable saliente hacemos la prueba del cociente mínimo. La prueba del cociente mínimo, simplemente para recordar, es dividir este valor que tenemos en el lado derecho entre este valor.
Luego tendríamos que dividir este valor entre este valor, pero como este valor es negativo, no se lo toma en cuenta. Por tanto, la variable saliente va a ser este. Entonces, hacemos esa operación, convertimos nuestro elemento pivote en la unidad y hacemos 0 por encima y por debajo. Y esta sería nuestra solución básica factible 1. El valor de la función de utilidad z va a ser igual a 325, x1 vale 65, x2 y 3 valen 0, ya que no están en la base, como nos podemos fijar. Luego, verificamos si cumple la prueba de optimalidad. Pues sí cumple. Todos los valores son mayores o iguales a 0. Por tanto, esa sería la solución óptima de nuestro nuevo problema. Hacemos la comparación del impacto de la variación en los coeficientes tecnológicos. En este caso solamente estamos tomando dos modelos, ¿no? Ya que para hacer uno sería pues prácticamente hacer un cambio en aquí y sería prácticamente hacer lo mismo. Recalcar nuevamente que si hiciéramos un cambio en este vector a sub 3, es decir, en 2 y 3, tendríamos que resolver el nuevo problema desde el principio. Explicado aquello, entonces hacemos la comparación. Al haber un cambio en estos tres valores, en 2, 3 y 2, a 1, 1 y 3, vemos que la función de utilidad se incrementa bastante. En el problema original la función de utilidad es 260 y en el nuevo problema, ¿no?, va a ser 325. Vemos que existe un incremento en la utilidad y esto tiene sentido, ya que si aquí necesitamos 2 unidades, ¿no?, del recurso 1 para el producto 1, lo reducimos a 1 y de 2 de alguna manera lo incrementamos a 3, pues va a existir obviamente un incremento en la utilidad. De la misma manera aquí, de 3 unidades del recurso 2, los reducimos a simplemente 1, pues evidentemente eso también va a incrementar lo que es la utilidad. Ahora, ¿cuándo ocurre esto de los cambios en los coeficientes tecnológicos? Pues se puede deber a varios factores, ¿no? Como ser la adopción de nuevas tecnologías, ¿no?, puede ser uno, la optimización de los procesos también, aumento o reducción en la calidad del producto, disponibilidad y calidad de las materias primas, o aumento o reducción de la producción. Muy bien. Vamos ahora a ver la adición de nuevas actividades. Vamos a tomar el mismo ejemplo que hemos tomado en el caso anterior. Este es nuestro problema lineal y en el cual tenemos tres variables de decisión o tres actividades, ¿no?, x1, x2 y x3. ¿Qué pasaría si queremos incrementar una nueva actividad, es decir, una nueva variable de decisión x4? Para ello tenemos que conocer cuál es su precio unitario y cuáles son sus coeficientes tecnológicos en ambas restricciones que tenemos aquí. Como tenemos esos datos, añadimos nuestra nueva variable de decisión x sub 4, quedándonos este nuevo problema. Ahora es un problema de maximización que tiene 4 variables de decisión. Igual, partimos de la tabla óptima del problema original. En este caso, si nos fijamos, solamente tenemos 3 variables de decisión. Si queremos añadir uno nuevo, debemos recordar lo siguiente. C sub 4 menos Z sub 4 menos C sub 4 va a ser igual a C sub B por B a la menos 1 por A sub 4 menos C sub 4. Es decir, para obtener el nuevo valor que vamos a tener aquí en la ecuación 0 para nuestra nueva variable x4. Entonces, hacemos ese cálculo. C sub B por B a la menos 1, recordemos, son estos dos valores de aquí, por A sub 4. A sub 4 es el vector de los coeficientes tecnológicos para nuestra variable x sub 4, que es 1 y 2. Y C sub 4 es el precio unitario de nuestro producto 4, x sub 4, ¿no?
Entonces tendríamos 4 menos 2, 2, que es un valor mayor a 0. Entonces anotamos directamente en la columna x sub 4, en la ecuación 0, el valor de 2. Ahora, esta parte es muy importante aclarar. Como es un valor positivo, mayor a 0, debemos también hacer un cambio en la columna y sub 4 que vamos a añadir en un momento, que va a ser igual a b a la menos 1 por a sub 4. Entonces hacemos ese cambio. B a la menos 1 son estos cuatro valores. A sub 4 es el vector columna de los coeficientes tecnológicos, que ya lo hemos anotado aquí. Y haciendo esa operación nos queda esa nueva columna. Entonces añadimos todos esos valores, como justamente tenemos aquí. X sub 4 es 2 y Y sub 4 es un medio y un medio. Vemos que la tabla está despejada. Si nos fijamos, tenemos aquí 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que son las variables que están en nuestra base. Y además vemos si cumple la prueba de optimalidad. Pues sí cumple en este caso. Todos los valores son mayores o iguales a 0. Por tanto, la solución básica factible es óptima. Por tanto, esa es nuestra solución óptima. Ahora, ¿qué pasaría si aumentamos una nueva variable x4, pero su precio unitario ahora va a ser de 5? Y el vector columna de coeficientes tecnológicos pues va a ser el mismo, ¿no? 1 y 2, como en el caso anterior, quedándonos este nuevo problema. Entonces procedemos de manera similar. Vamos a calcular c sub 4 menos c sub 4, es decir, z sub 4 menos c sub 4. Hacemos ese procedimiento, 4, 0, que serían estos dos valores de aquí, por a sub 4, 1, 2, menos el precio unitario que ahora es 5. Entonces tenemos 4 menos 5 menos 1, que es un valor menor a 0, es decir, un valor negativo. De igual manera, hacemos el cambio en la nueva columna y sub 4. Para este caso, cuando añadimos nuevas variables de decisión, esta operación lo vamos a hacer en ambos casos, cuando es menor a 0 y también cuando es mayor a 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos b a la menos 1, que serían estos cuatro valores de aquí, por a sub 4, que sería 1, 2. Haciendo esa multiplicación de matrices, tenemos que y sub 1 es también un medio, ¿no? Como justamente era en el caso anterior, ya que es el mismo vector columna. Lo único que ha cambiado es en el precio unitario. Entonces también lo anotamos, ¿no? Menos 1, un medio y un medio. Vemos que la tabla está despejada, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pero que no cumple la prueba de optimalidad. Aquí tenemos que no todos los valores son mayores o iguales a 0, debido a este menos 1. Entonces eso nos indica que debemos aplicar el método simplex. Como decíamos, ¿no? La tabla está despejada, pero la solución no es óptima. Entonces aplicamos simplex. La variable entrante va a ser la columna x sub 4, ya que es la única que tiene un valor negativo en la ecuación 0. Para la variable saliente hacemos la prueba del cociente mínimo, como hemos indicado en videos anteriores, y identificamos que la variable saliente es s sub 5. Hacemos ese cambio y luego transformamos nuestro elemento pivote en 1 y hacemos ceros por encima y por debajo. Luego verificamos si nuestra solución básica factible 1 cumple la prueba de optimalidad. En este caso sí cumple la prueba de optimalidad. Todos estos valores son mayores o iguales a 0. Por tanto, la solución básica factible es óptima. Y esta sería nuestra solución óptima de nuestro nuevo problema número 2. Hacemos la comparación de igual manera del impacto de la adición de la nueva actividad de x sub 4 en ambos casos que teníamos aquí. Entonces, en nuestro problema original, la función de utilidad es 260, tomando simplemente tres actividades o tres productos, ¿no? Si lo queremos entender así, en el que tenemos que simplemente producir del producto x sub 3 32 unidades.
Para el nuevo problema 1, en el cual hemos añadido una nueva actividad x4, cuyo precio unitario es 2 y sus variables tecnológicas, sus coeficientes tecnológicos es 1 y 2, pues vemos que la función de utilidad no cambia. E igual se debe producir 32 unidades del producto 3, ¿no? Y 0 unidades del nuevo producto. Y para el nuevo problema 2, hemos cambiado el precio unitario de 2 a 5 y vemos que existe un incremento en la función de utilidad. Y además, ahora no solo tenemos que producir 20 unidades del producto 3, sino que 25 unidades también del nuevo producto X sub 4. Entonces vemos que la variación también en el precio unitario influye mucho en lo que es la función de utilidad y en la cantidad a producir de estos dos productos. Ahora, ¿cuándo sucede esto de añadir nuevas variables de decisión? Pues se puede deber a la introducción de nuevos productos, puede ser, atención a diferentes segmentos del mercado, aprovechar oportunidades temporales, ¿no? Cuya demanda es estacional, por ejemplo, cuando algún producto se vuelve popular o muy demandado, o también las tendencias del mercado que existen, proyectos pilotos, entre otros. Ahora vamos a ver la adición de nuevas restricciones. Ese es nuestro problema original. Es el mismo problema que hemos utilizado en los dos anteriores casos. ¿Qué pasaría si queremos adicionar una nueva restricción a nuestro problema original? Por ejemplo, la restricción x sub 3 menor o igual a 20. Entonces, igual, partimos de la tabla óptima del problema original y lo que vamos a hacer es añadir esa nueva restricción x sub 3 menor o igual a 20. Como es una restricción menor o igual, tenemos que añadir una variable de holgura, s sub 6 en este caso, y además una nueva ecuación, ¿no? Como sería en este caso la ecuación 3, y hemos añadido la variable de holgura s sub 6. Simplemente hemos añadido una nueva fila y una nueva columna. Vemos que en este caso en x sub 3 no tiene la forma 0, 1, 0, 0, ¿no? Este 1 impide que la tabla esté despejada. Para hacer ese cambio, entonces lo que vamos a hacer es una operación entre filas. Nuevamente, como tengo aquí 1 y 1, lo que puedo hacer es una resta, ¿verdad? Menos la ecuación 1 más la ecuación 3, me va a quedar aquí menos 1 más 1, 0. Esa operación lo voy a hacer para toda la ecuación 3, quedándome la siguiente nueva ecuación 3. Menos 1, 0, menos 1 medio, 0, 1 y menos 25 medios. Ahora sí, la tabla está despejada. Pero aquí se ha generado un valor negativo. Como se ha generado aquí un valor negativo, debemos aplicar el método dual simplex. Entonces, aplicamos el método dual simplex. Identificamos la variable saliente, en este caso es menos 25 medios, ¿no? Ya que es el único valor negativo que tenemos aquí. Luego, para identificar la variable entrante, hacemos la siguiente prueba. 3, que sería este valor de aquí, entre menos 1. Luego 6 entre menos 1 y 4 entre menos 1 medio. Todos en valor absoluto. De esos tres valores elegimos el mínimo. El mínimo es 3. Entonces la variable entrante va a ser x sub 1. Como aquí en mi elemento pivote es menos 1, multiplicando a la ecuación 3 por menos 1, me va a quedar aquí 1. Haciendo esa operación me queda aquí 1. Luego hago ceros por encima de mi elemento pivote y de esa manera obtengo la solución básica factible 1. Veo ahora si es factible. Es factible ya que esos tres valores de aquí son positivos y además cumple la prueba de optimalidad. Todos estos valores son mayores o iguales a 0. Por tanto, esa sería la solución óptima de nuestro nuevo problema. Hacemos también la comparación en el impacto de la variación de la adición de nuevas restricciones. Al añadir una tercera restricción,
vemos que la función de utilidad disminuye de 260 a 222,5. En el problema original solamente teníamos que producir 33 unidades del producto 3, pero en el nuevo problema, al añadir esta restricción, tenemos que producir 13 unidades del producto 1 y 20 unidades del producto 3, ya que como aquí menciona, no podemos producir más de 20 unidades del producto 3. Es por eso que producimos unidades del producto 1. Como adición a este video vamos a explicar algunos detalles con respecto a las variables de decisión que es necesario explicarlo. Por ejemplo, tenemos el siguiente modelo de programación lineal, en el cual tenemos una restricción que es mayor o igual. La forma canónica de un problema de maximización dice que sus restricciones tienen que ser menor o igual. Como tengo aquí una restricción mayor o igual, lo que podemos hacer es multiplicar por -1 a esa restricción, de tal manera que la restricción mayor o igual cambiará a ser una restricción menor o igual. Es decir, multiplicando por -1 tendré menos 2x1 menos 2x2 menor o igual a -65, obteniendo así la forma canónica de un problema de maximización. Otro caso. Tenemos este modelo de programación lineal en el que la primera restricción ahora es una restricción de igualdad. Para obtener la forma canónica de este problema, que debería ser aquí menor o igual, podemos escribir la restricción de igualdad como dos restricciones. La primera restricción menor o igual y la otra restricción mayor o igual. Entonces, recordemos, una restricción de igualdad puede escribirse como dos restricciones de desigualdad, una menor o igual y la otra mayor o igual. Ahora, para obtener la forma canónica, esta segunda restricción lo multiplicamos por -1, para obtener así la forma canónica. Las tres restricciones ahora son menor o igual. Otro caso, ¿qué pasaría si tuviésemos este modelo de programación lineal en el que una de las variables de decisión es irrestricta? Es decir, x2 puede tomar valores positivos o negativos, lo que no hemos visto en ningún ejercicio anterior en los videos. Para convertir una variable no restringida en una variable no negativa, realizamos el siguiente cambio. x2 va a ser igual a x2 positivo menos x2 negativo. Es decir, x2 va a ser igual a la suma de dos nuevas variables de decisión. Estas dos nuevas variables de decisión van a ser no negativas, es decir, que solo van a tomar valores positivos o iguales a 0. Entonces, como x2 es igual a x2 positivo menos x2 negativo, reemplazamos x2 por todo eso y tenemos este nuevo modelo de programación lineal. Ahora no solamente tenemos dos variables de decisión, sino tres, pero las tres son mayores o iguales a 0, es decir, variables no negativas. ¿Y qué pasaría si tuviésemos el siguiente caso? Un modelo de programación lineal en el que una de las variables de decisión solo toma valores negativos, es decir, es menor o igual a 0. Para convertir una variable negativa en una no negativa, realizamos el siguiente cambio de variable. Definimos la variable x3, que va a ser igual a menos x2. Prácticamente si multiplicamos aquí por -1, vamos a obtener menos x2 mayor o igual a 0. Y menos x2 lo podemos definir como una nueva variable x3, quedándonos de la siguiente manera. Ahora tengo dos variables de decisión, x1 y x3. Ambas son variables no negativas. Y como x3 es menos x2, reemplazo donde vea x2 por menos x3. De esa manera habríamos convertido una variable negativa en una variable no negativa.
while I was in the